De Dios, la paz de Dios esté con ustedes en esta mañana. Feliz lunes 3 de febrero. Que el Dios del cielo sea con ustedes en esta mañana, dándole todo el ánimo que van a requerir para esta semana. Oro para que usted se encuentre bendecido y que pueda usted de forma muy especial afirmar esa presencia de Dios en medio de su vida. Así que póngale todo el ánimo esta semana, busque ese rostro de Dios, como siempre he dicho, y permita que Dios del cielo le dirija durante toda esta semana. Así que lindo lunes, espero que haya pasado un excelente fin de semana y sobre todas las cosas que haya buscado de ese rostro poderoso de nuestro Dios. Así que vamos a saludar a Alma y ella nos conecta en la oración. Alma, Dios te cuide. ¿Cómo estás hoy, nena? Que el poder de Jesucristo esté con cada uno de ustedes en este día que comienza, dándole gracias a Dios por su protección y cuidado. Amén. Vamos a orar. Oremos. Eterno y Padre Celestial, te doy gracias, Jesús, por un nuevo día. Gracias por tu presencia constante y gracias por tus cuidados. Bendice a las personas que nos escuchan y nos han de escuchar para que tu protección sea una realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, Alma. El tema de hoy, la silenciosa voz de Dios. La silenciosa voz de Dios. Y quiero afirmarles que hoy cerramos las reflexiones de las meditaciones que hemos venido haciendo por estas mañanas sobre cambia tu pensamiento y cambiará tu vida. Hoy cerramos esas meditaciones con la meditación, valga la redundancia, con la meditación de esta mañana. La silenciosa voz de Dios. Dice el Salmo 46, verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Escuchar en el silencio. Escuchar en el silencio. Vivimos, y usted ya lo hemos dicho y lo experimentamos todos los días, vivimos rodeados de ruidos, de preocupaciones que llenan nuestra mente de ansiedad, de miedo. Cuando nosotros sucumbimos a las preocupaciones sin controlarlas, sin duda alguna eso va generando pensamientos de ansiedad en nuestra vida, al igual que el miedo. No hay cosa peor que experimentar el miedo, porque el miedo es un productor de pensamientos negativos. Sin embargo, Dios nos recuerda y Dios nos llama a detenernos para escuchar su voz que se revela en la quietud y en la paz del corazón. Ante esa ansiedad por las preocupaciones, ante los miedos que podamos tener, tenemos un antídoto, y ese antídoto es ese llamado de Dios para detenernos y escuchar su voz que se manifiesta y que se revela en la quietud y en la paz de nuestro corazón. Hay una batalla, sin duda alguna, en nuestra mente. Es una batalla sin tregua, ¿no? Terminamos un pensamiento y viene el otro y así sucesivamente. Nuestros pensamientos pueden y tienen la capacidad de alejarnos de Dios si los dejamos gobernar por el miedo y la ira. Cuando nos dejamos gobernar por el miedo, por la ira, por el dolor, por el rencor, por el odio, sin duda alguna eso los aleja de Dios. Aunque nosotros intentemos aparentar que no, nos aleja de Dios. No podemos controlar todo lo que llega a nuestra mente, pero sí decidir en qué enfocarnos y en qué voy a consumir mi vida o mi energía ante esos pensamientos que llegan a mi mente. El texto bíblico de Juan capítulo 10, verso 27, Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Dios no grita, gente, Dios no grita. Su voz es suave y solo la percibimos cuando silenciamos el ruido interior en nuestras vidas. Cuando aquietamos, cuando limpiamos
nuestra mente de los pensamientos que nos agobian y que nos generan ansiedad y nos generan miedo. Y ahí nosotros percibimos la voz de Dios cuando nosotros tenemos esa capacidad de silenciar el ruido interior. Hace un tiempito leía una anécdota que me gustó muchísimo, yo creo que aplica aquí. Era un joven abrumado por la vida y buscó consejo en un sabio anciano, y este le dijo: cada día toma unos minutos para silenciar tu mente. En ese silencio encontrarás la voz de Dios. Al principio para el joven fue muy difícil, pero con el tiempo el joven experimentó una paz que nunca antes había sentido, y obviamente había experimentado esa voz de Dios en el silencio que él tanto quería. Así que somos transformados por medio del silencio. Pero nosotros somos seres humanos que estamos de alguna manera condicionados a responder siempre, y siempre a tener un argumento, y si no lo tenemos nos los inventamos. Pero cuando conocemos y cuando educamos nuestra mente y nuestro espíritu para entrar en el silencio de Dios, eso transforma, el silencio transforma todo nuestro ser, todo nuestro espíritu lo transforma. Dios nos invita entonces a dejar a un lado el ruido y la ansiedad para llenar nuestra mente con pensamientos de paz y con pensamientos de verdad. Cuando nosotros tenemos esa capacidad, y eso es importante, gente, que lo podamos entender de esa manera. Cuando nosotros llenamos nuestra mente con pensamientos de paz y pensamientos de verdad, de la verdad, nuestra mente, nuestro ser, toda nuestra totalidad como seres humanos, se va llenando de una paz profunda en medio de nuestras vidas, y vamos experimentando la cercanía del Dios del cielo en medio de nuestras vidas. Fíjate que yo creo que de alguna manera el libro de Filipenses, que es un libro que deberíamos todos leer, en el capítulo 4, verso 8, nos afirma que busquemos todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Si en eso hay virtud, entonces en eso pensar. Escuchar a Dios, oiga, escuchar a Dios en el silencio cambia nuestra vida y nos ayuda a reflejar en nuestro diario vivir su amor en nuestro entorno, ¿verdad? En todo lo que hacemos y con todo lo que nos encontramos. Y nos llena de una profunda bendición poderosa de nuestro Dios en medio de nuestras vidas. Por eso es importante, gente, que nosotros podamos entender y comprender el poder que tiene la quietud, el poder que tiene el silencio para nuestras vidas. Dios habla cuando nosotros nos detenemos y escuchamos. De otra manera, Dios no va a hablar. Dios habla cuando nosotros nos detenemos y lo escuchamos. En el silencio nosotros encontramos su guía y su fortaleza. En el silencio, en callarnos la boca, tanto física como espiritualmente, emocionalmente, cuando eso lo logramos, Dios comienza a hablar en la intimidad de nuestro ser. Y eso nos va a dar la guía y nos va a dar la fortaleza para nosotros seguir viviendo de forma adecuada la vida que Él nos ha regalado. Entonces, déjame hacerte algunas preguntas que creo que pueden ser de ayuda para tú comenzar este proceso de poder escuchar el silencio de Dios. Y la primera pregunta se cae de la mata, es si yo estoy dedicando tiempo para escuchar a Dios. Si yo estoy dedicando tiempo para escuchar a Dios. Yo creo que esa pregunta hay que hacerla muy profundamente. ¿Cuán educados,
cuán disciplinados nosotros estamos y nosotras cada día, cada mañana, cada noche, en este tiempo que debemos dedicar para escuchar a Dios. La segunda pregunta es si nosotros permitimos que nuestros pensamientos negativos gobiernen nuestra vida. Y yo creo que aquí hay serios problemas. Yo creo que más de lo que uno piensa, dejamos que los pensamientos negativos gobiernen nuestras vidas. Entonces, pregúntate si tú estás permitiendo que los pensamientos negativos gobiernen tu vida. La tercera pregunta para nuestra reflexión en esta mañana es: ¿cómo puedo hacer más espacio para la paz de Dios en mi corazón? ¿Cómo puedo yo encontrar más fuerza, más ánimo para hacer ese espacio para escuchar el silencio de Dios? Y yo creo que esta pregunta es tan importante como la primera, ¿no? ¿Qué espacio yo estoy haciendo? ¿Qué espacio yo estoy dejando para escuchar en el silencio la voz de Dios, para experimentar la paz de Dios? Y ahora que hablo qué espacio, eso es muy común ahora con la tecnología, ¿verdad? Los famosos artefactos tecnológicos tienen eso que le llaman memoria. Entonces, cuando se llena el espacio, los artefactos dejan de funcionar y los programas no corren adecuadamente porque ya no hay espacio. Y nos dicen muchas veces la gente que se dedica a la tecnología, tienes que limpiar, tienes que sacar cosas para que crees más espacio. Pues eso aplica aquí. Para poder escuchar en el silencio la voz de Dios, nosotros tenemos que hacer espacio. Nosotros tenemos que limpiar espacio, sacar cosas. Y eso lo hacemos cuando nosotros limpiamos nuestra mente de los pensamientos negativos que vamos generando y que vamos guardando en nuestras vidas. No hay cosa que más ocupe espacio en nuestra mente que esos pensamientos negativos que vamos almacenando continuamente. Porque el problema con esos pensamientos que vamos almacenando es que de alguna manera se van traduciendo, se van convirtiendo en odios, en rencores, en rencillas, en malos pensamientos que para otras personas, para uno mismo, en enfermedad, gente, en enfermedad, en deseos de destrucción, en angustia, en temor. Por eso es importante esta mañana que reflexionemos, entrar en el silencio de Dios para poder escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Este escuchar, óigame bien antes de ir a orar, este escuchar tiene la capacidad de limpiar, tiene una capacidad detergente de limpiar nuestras mentes, para llenarla de la paz y la tranquilidad de Dios, para llenarla de Dios. En la medida en que yo lleno más mi mente de Dios, en esa misma medida la estoy vaciando de los pensamientos que no generan paz, alegría y gozo en mi corazón. Entonces, dejo la meditación ahí, afirmando que cuando hacemos espacio para los pensamientos que vienen de Dios, nuestra vida comienza a reflejar la paz de Dios. Y al hacerlo, no solamente, gente, cambiamos nosotros, sino que influimos positivamente al mundo que nos rodea. Como decía Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, algo digno de alabanza, en eso pensad. En eso pensad. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios, en el silencio de Dios, nosotros nos vamos llenando de esos pensamientos que nacen del corazón, de la mente de nuestro Dios. ¿Ok? Bueno, ahí dejo la meditación. Te invito a que copies la oración. Dice la oración: Señor Dios, hoy venimos ante ti con corazón humilde, pidiendo que nos ayudes a silenciar nuestra mente y a escuchar tu voz. Te pedimos que nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos guíes hacia pensamientos que reflejan tu amor, tu voluntad. Ayúdanos a tomar responsabilidad de nuestros pensamientos
y a transformarlos y cambiarlos, para que nuestra vida sea reflejo de tu presencia. Gracias por tu infinita misericordia y por siempre hablarnos, incluso en el silencio. Te amamos y te pedimos que sigas guiándonos cada día. Y oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros decimos, amén. Bueno, acuérdense que estamos en esto de compartir la meditación. Dele share a la meditación. Póngale like para que la meditación crezca. Cerramos el ciclo de este tema. Cambia tu mente y cambiará tu vida. Yo espero que hayan sido de bendición. Me gustaría escuchar algunos testimonios. Si usted me los escribe en mi encasillado privado, para mí serían de mucha bendición. Así que nada, échale las ganas a la vida.